Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para analizar una nueva semana de la economía argentina, una economía que no nos da respiro. Esta semana, por suerte, el dólar se mantuvo calmo. Los precios aparentemente no estarían teniendo un gran impacto por la devaluación que se produjo las últimas 3 semanas. Y esa situación sería muy favorable para el proceso inflacionario que tenemos hoy en día, ¿no? Pero independientemente de ello, hay que ver en definitiva cómo termina decantando y en qué valor se termina ubicando el dólar. Yo creo que al gobierno no le conviene en absoluto que baje el dólar, pero le conviene, ya está, ya te facturaron en góndola algunos precios, ya está, quédate acá, ganá competitividad y listo. Me parece que el traslado de precios cambió la dinámica y vamos a encontrarnos con una dinámica un poco más lenta de traslado de precios como era en otros momentos, ¿no? No tan rápidas como la que tuvimos entre 2023, fin del gobierno de Alberto, y el primer año del gobierno de Javier Milei. Así que vamos a analizar un poco qué es lo que viene pasando y qué es lo que podemos esperar de acá hasta las elecciones, ¿no? Sobre todo para defender de la mejor manera nuestras inversiones. Pero antes de arrancar, te quiero invitar a este día lunes. Comienza un curso nuevo mío en clave bursátil que se llama Economía para Inversores, Economía para Bolseros. Y te estoy invitando, te dejo el link acá abajo en la descripción para que vos puedas comprar este curso, un curso muy, muy demandado. Y yo siempre digo, es imposible en un país como Argentina invertir sin saber de inversiones. Miren esto, Economía para Inversores, vengan acá, scrollean y bien entran a la página de clavebursátil.com. Scrollen un poquitito, se vienen acá y encuentran el curso y abajo tienen todo el programa, que el programa es más amplio, yo la verdad que no lo actualicé de vago, pero el programa es mucho más amplio y a veces en vez de 5 clases son 6, pero lo más importante, como siempre digo, mi mejor propaganda, los comentarios de los alumnos, la satisfacción de los alumnos, así que están todos invitados, este día lunes arranca por clavebursátil.com, Economía para Inversores. Y ahora sí, nos vamos a ir al análisis de la semana económica. Traje un lindo gráfico para entender dónde estamos parados. En primer lugar, traigo a Caputo con sus conejos. ¿Por qué? Porque, bueno, fue sacando conejos de la galera para ir transitando un 2023, 24, perdón, y un 2025 que fueron muy complejos y muy ásperos desde todo punto de vista, y siempre fue encontrando un conejo de la galera para ir conteniendo la situación y los equilibrios macros hasta que empezó a encontrarse con una situación donde no aparecían los conejos. ¿Por qué digo esto? Miren la secuencia. Primero, ¿con qué arranca Caputo? Primer cono con el que se encuentra la deuda de los importadores, ¿con qué lo resuelve? Con Bopreal. Después arranca de entrada un carry trade porque se hace la devaluación y vamos a un 2% de devaluación mensual con el carry trade famoso del año pasado. Entonces las tasas estaban en el 4, era un carry trade en dólares garantizado. Por lo tanto, ese carry trade funcionó muy bien durante todo el 2024. Pero este año empezaron a cambiar las cosas. Primero, en esta etapa, el RIGI se sancionó, pero hasta ahora hay poco y nada. El RIGI, por lo tanto, ese fue un conejo que quedó ahí colgado. Segundo conejo que sacó de la galera cuando la presión devaluatoria era muy fuerte en septiembre del año pasado, el conejo de la galera fue el blanqueo, que fue un éxito para el gobierno. Entraron 20 mil millones de dólares y eso le permitió atravesar todo el desierto que era octubre, noviembre, diciembre, enero. A partir de ahí empezó a sobrevolar el fantasma del famoso carry trade. Lo tenemos acá a Sau, el del fuego del miedo, y aparece lo que es la muerte del crawling peg. El crawl muere en marzo. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina se estaba quedando sin dólares. Es que mano aguantaba un día más y por lo tanto sale un nuevo conejo de la galera, que es el acuerdo con el FMI por cerca de 20 mil millones de dólares. El FMI le pone al gobierno, en ese momento fueron 12 mil millones de dólares, le dio 2 mil más, en total es un paquete de 20 mil millones de dólares y nacen las famosas bandas cambiarias. Las famosas bandas cambiarias nacen ese día y es un nuevo conejo de la galera que generó una nueva oportunidad de carry trade hasta que empieza la liquidación de la cosecha, el acuerdo con los bancos para pagar los bonos de julio y empieza a
aparecer la famosa frase de el dólar va a ir a 1000. El dólar va a ir a 1000, el dólar va a ir a 1000. Fíjense que acá lo tenemos tapado. El dólar nunca llegó a los 1000 pesos y el gobierno no compró reservas en todo este periodo. Por lo tanto, como el gobierno se daba cuenta de que necesitaba comprar reservas y iba a tener algún quilombo con el FMI para cumplir la meta, cosa que ya pasó y que el FMI le, le perdonó esa cuestión y decidió relajar las metas para este año, aparece la oportunidad del carry trade golondrina. ¿Qué es el carry trade golondrina? Te permito que entres y que salgas cuando quieras. Al principio fueron 180 días, después esa barrera se eliminó con un par de condiciones y empezó el capital internacional a entrar, a vender dólares, posicionarse en tasa y después salir. ¿Por qué digo esto? Porque el JP Morgan decidió salir de la Argentina y generó un problema con el tipo de cambio. Segundo punto, después de lo que fue la habilitación para el capital golondrina, el gobierno propone la reparación histórica de los ahorros de los argentinos, el famoso dólar colchón. Bueno, no salió. Ese fue un conejo que quedó trunco. Y después de eso, y de que el Banco Central no acumule dólares en toda la liquidación de la cosecha, y con la importancia que eso tiene y con lo que eso significa, y el fracaso del dólar colchón por parte del gobierno y el carry trade que entró y después salió, porque fue para atrás, te encontraste con un cierre fuerte del carry trade y un dólar que pasó de 1200 a 1380, con el gran riesgo de que pegue en el techo de la banda. ¿Qué hizo Caputo? Convalidó tasas del 65% la semana pasada. Ayer las tasas volvieron a estar tensas, volvieron a estar, sobre todo las tasas de caución, arriba del 40%. Pero ¿cuál es la contracara inmediata de esto que yo quiero marcar y que me parece de lo más importante? ¿Es posible que se haya reactivado el carry trade? Sí, porque esta semana, a partir del viernes pasado, empezaron a entrar activos internacionales. De hecho, JP Morgan recomendó de nuevo entrar al carry trade. Y por eso yo hace 3 semanas, 4, no, hace un mes, dije, Caputo es rehén del carry trade, me lo preguntaba en una placa, que hicimos un video en este canal. ¿Cuál es el problema de ser rehén del carry trade? Es este. Carry trade, consumo, gobierno, consumo, economía. Si había un vector que podía recuperar la economía, era precisamente la tasa de interés, porque la tasa de interés opera como combustible para que pueda el consumo apalancarse. Porque ¿cuál es el problema que tenés? Como los salarios no le ganan a la inflación, y me van a decir, no, pero el dato de inflación dio mejor, chicos. El INDEC está publicando un dato de inflación que no tiene nada que ver con la realidad económica de todo. Dejémonos de joder con eso, que lo dijo el FMI en el informe de la semana pasada. Dijo, che, el dato de inflación, bueno, la verdad que tienen razón los econochantas. El dato de inflación, el año que viene modificalo, porque con ese no podés seguir. ¿Por qué? Y porque si salís de Tierra del Fuego y querés ir a La Quiaca y te corres 1 centímetro de la ruta, vas a terminar en Hawái si saliste para la izquierda. Y si saliste para la derecha, vas a terminar, no sé, en España. Entonces, cuidado, porque ahí el FMI lo marcó con mucha determinación y también marcó el FMI que el superávit, el déficit financiero que estás teniendo, lo estás metiendo dentro de la SDCAP y para que eso sea sostenible, vas a tener que hacer un ajuste mayor a partir del año que viene y de los años que vienen, más o menos un superávit primario del 2.4, 2.5. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dice el FMI? Es cierto que el dato de inflación no refleja la realidad. Es cierto que si tuviéramos contabilizado los intereses, como decimos nosotros, los econochantas, te daría déficit fiscal y también es cierto que el dólar tiene que estar en 1350, dice el FMI. Bien, perfecto. Ya nos pusimos de acuerdo todos, hasta incluso el FMI. Después está en cada uno querer o no los relatos, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? Una economía muy golpeada que podía recuperar solo con el combustible de el crédito y que, como verán, esto es un misil a la economía. Pensemos en la negociación de cheques, pensemos en los créditos personales, pensemos en el crédito hipotecario que subió de tasa, pensemos en los créditos o giros en descubierto para las empresas para que puedan pagar sueldos. Bueno, como se cae el consumo, como hay
muy poca liquidez, te encontrás con una situación muy compleja desde el punto de vista económico que no es sostenible en el mediano plazo. Obviamente, ahora se viene el proceso electoral. Y el proceso electoral se debate en dos discusiones. O hay cierre de carry trade o hay trade electoral. No lo sabemos, no tenemos idea, cada cual tomará la decisión que cree conveniente. Lo cierto es que el mercado tiene preciado que al gobierno le va a ir bien en las elecciones, pero eso no lo sabemos porque ya sabemos que las consultoras que miden las elecciones se equivocan y mucho. De hecho, nadie daba ganador a Javier Milei en la primera vuelta del año pasado, en la primera vuelta en las PASO, y Milei ganó las PASO, y todos le daban 16 puntos, 20, 17, 18, y Milei ganó las PASO y después ganó la elección general. Entonces, no crean tanto en los encuestadores. ¿Por qué? Porque los encuestadores le erran seguido. Entonces, tenemos la posibilidad de un carry trade, de cerrar el carry trade, algo que está latente, y por eso yo puse, la tasa alcanza para mantener los capitales tranquilos, y tenemos la posibilidad del trade electoral. Esto no lo voy a decir porque no tengo ni idea cuál va a ser el resultado de la elección y depende de eso. Por lo tanto, las herramientas económicas ahí se rompen. Sí es cierto que es condición necesaria para el gobierno ganar las elecciones, porque tiene que ganar una elección en provincia de Buenos Aires y después tiene que ganar la general. Por eso acá tenemos como una especie de paso, porque el objetivo final del gobierno, y acá estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista del mercado, es el roleo de la deuda que vence el año que viene. Yo creo que tiene garantizado el pago en enero de la mano del Tesoro de Estados Unidos, que le habilitó una cuenta corriente para mí, para enfrentar esta potencial situación, que la baja del riesgo país no se produzca antes de mediados del año que viene y no pueda rolear deuda internacionalmente, pero el roleo de la deuda que vence el año que viene es fundamental y necesario. Por lo tanto, si eso no ocurre, Argentina entra en default. Y es condición necesaria, pero no suficiente, pero es necesaria para el gobierno ganar las elecciones, porque si el gobierno no gana las elecciones, la sensación que va a quedar en materia económica es que está en una situación de gran fragilidad. No lo digo yo, lo dice incluso el propio gobierno. Entonces, si el gobierno no gana las elecciones, el mercado le va a correr el arco y le va a decir, no, ahora vamos a 2027, pero vos tenés que rolear deuda el año que viene, tenés que bajar el riesgo país en 500 puntos. Y una derrota electoral sería que el riesgo país suba y fuerte. Entonces, me parece que el gobierno, digamos, depende exclusivamente del resultado electoral y que el resultado electoral puede decantar un escenario favorable para el gobierno. Digo, condición necesaria, no suficiente, tenés que hacer otras cosas para bajar el riesgo país y me parece que para la economía es una etapa muy compleja, de acá hasta por lo menos octubre, porque el gobierno necesita mostrar hoy su único activo, que es la baja de la inflación, porque me van a decir, y tiene el superávit, pero el superávit, sinceramente, a la gente no le impacta en el bolsillo. No lo siente, no se da cuenta. En cambio, la baja gradual de la inflación sí, y ese dato es muy importante para el gobierno y es un vector electoral muy importante para ganar las elecciones. Si pierde las elecciones, para mí el gobierno digamos, todo el mercado va a tener una gran volatilidad y grandes correcciones. Entonces, el escenario está planteado como lo planteó el gobierno, digamos. El gobierno lo planteó somos nosotros o el abismo. Y el mercado también compra ese discurso, que es el mismo discurso que planteaba Cristina y el mismo discurso que plantea Macri, que planteó Macri en su momento. Entonces, estamos ante un escenario electoral que es eh, uno u otro espacio político, no hay mucho lugar para el resto, no hay lugar para nadie en el medio, y el gobierno depende, el plan, yo no lo llamo plan económico, yo lo llamo el plan, hasta ahora es un plan macrofinanciero. Depende de eso, depende de articular, ir atando con alambre cuestiones. ¿Vendrá el plan después de la elección?
con una victoria del gobierno? Lo veremos. Yo sinceramente lo estoy esperando. Me gustaría saber cuál es eh, el plan que tiene el gobierno para después de las elecciones. ¿Seguirán las bandas? ¿No seguirán las bandas? ¿Seguirá un esquema de a poco en un esquema de flotación? La idea es que las bandas vayan desapareciendo con el tiempo, pero también es cierto que es posible que el gobierno decida en algún momento eh, no tener más las bandas para tratar de acumular mayor cantidad de reservas y poder hacer más sostenible el repago de la deuda. Es un potencial. No lo sabemos. Lo importante es entender que estamos ante un escenario que es muy binario y muy complejo y que depende fundamentalmente del resultado electoral. Así que bueno, esa era un poco la hipótesis que quería volcar hoy en función de lo que pasó en la semana, de la calma que está lográndose en el mercado cambiario, del costo que tiene esa calma en el mercado cambiario con una tasa de interés por las nubes y con una economía que, bueno, está en el quinto subsuelo en un contexto de tasas tan altas y que no van a bajar, creo, me parece que por los próximos 2 meses, porque nos encontramos, y si bajan va a ser marginal, porque nos encontramos con un escenario electoral en el cual el gobierno va a buscar de todas formas que el tipo de cambio no toque el techo de la banda y para que no toque el techo de la banda, bueno, el mercado le exige tasa para que el carry esté garantizado. Así que eh, veremos cómo decanta esto. Creo que en algún punto el gobierno tiene que entender que no se puede estar todo el tiempo rehén del carry trade. En algún momento hay que ir tomando decisiones para eliminar eso porque el principal problema que tiene es que cuando se tensa es tremendamente contractivo para la economía. Y ese es un problema del cual no es fácil salir, ¿no? Le pasó a Macri, le pasó a Alberto y le está pasando a Milei nuevamente. Así que bueno, les dejo un gran abrazo. No se olviden de suscribirse al canal, poner like al video y por supuesto los comentarios. Como siempre, acá abajo no hay ninguna historia. Y los que quieran hacer el curso de economía para inversores, clavebursátil.com, acá abajo está el link, lo dejo y que quiera comprar el libro también.